Buenas tardes, querido profesor y espectador. El día de hoy explicaremos un ejercicio de RL. El ejercicio nos pide escribir la expresión matemática para la corriente IL y el voltaje BL después de cerrar el interruptor, observar la magnitud y la diferencia de la corriente inicial. El inciso B nos pide trace la forma de onda de IL y BL durante todo el periodo desde el valor inicial hasta el nivel del estado estable. Aquí tenemos el circuito, nos da una fuente de voltaje de 36, una resistencia de 3.9 kiloohmios y la pasamos a ohmios y L siendo el cortocircuito pasándolo a 0.12 y la corriente inicial que es cuando IL es 0 quedándonos en 0.008. Ahora aquí lo que buscamos es Ahora lo que hacemos es buscar IF. Tenemos la fuente que es 36 y la resistencia después de convertirla solo a ohmios que nos queda en 3900, lo dividimos y IF nos queda en 0.00923 ohmios. Ya después se redondea y se pasa a miliamperios. Ahora lo que hacemos es buscar la constancia del tiempo de qué tan rápido indica el cambio. La fórmula normal es tiempo sobre sería L cortocircuito entre la resistencia. Lo dividimos y nos da aquí después de dividirlo nos queda y lo transformamos que tiempo es igual a 30.0 newton. Por aquí usamos fórmula general para encontrar la fórmula pues de IL de tiempo. Para encontrarla ponemos el tiempo, ponemos IF que es nuestro tiempo final que lo habíamos encontrado anteriormente entre tiempo inicial y menos otra vez tiempo final, quedándonos así que ILT es igual a 9.23 menos 1.23 elevado a t menos el tiempo. Ahora verificamos esa respuesta evaluando a t en 0 usando la fórmula. Después de evaluarlo nos queda que es igual a 8 miliamperios. Y ahora evaluamos el tiempo final elevándolo a infinito, que Euler a la menos infinito es igual a 0, quedándonos en que es 9.23 miliamperios. Ahora buscamos voltaje conductor usando su fórmula que BL entre paréntesis T es igual a resistencia por voltaje final menos voltaje inicial, por Euler menos elevado a T menos tiempo. Aquí ya sustituimos, multiplicamos, dividimos y nos queda que BLT es igual a 4.8 Euler elevado a la T menos el tiempo. Verificamos, damos valores iniciales que es a 0, sustituyendo con su fórmula, quedándonos en 4.8B y BL infinito es igual a 0 voltios. Entonces la respuesta está correcta. Ahora vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos la gráfica del tiempo del voltaje. Como podemos ver, empieza en corriente inicial que es 8 miliamperios y va subiendo hasta 9, pasando por el tiempo y llegando a la fórmula final. Esta gráfica nos explicaría qué sucede cuando cerramos el conductor. El voltaje máximo antes de cerrar el conductor es 8V. Ya después de cerrar el conductor va a ir bajando hasta llegar a 0. Y esa sería toda la explicación del ejercicio RL. Ahora explicaremos un ejercicio RC. El ejercicio nos pide determinar la constancia de tiempo del circuito cuando el interruptor se coloca en la posición 1 y nos pide también determinar la expresión matemática del voltaje que pasa a través del capacitor y la corriente después de que el interruptor se coloca en la posición. Aquí tenemos el circuito, tenemos la fuente que R, R que es la resistencia y C que es lo que te da. Para encontrarlo usamos fórmulas de RC para encontrar tiempo.
Esta que se calcula multiplicando por la resistencia, por la capacidad. Al sustituir los valores obtenemos 0.2632 segundos, o lo que es lo mismo, 263.2 milisegundos. Aquí lo que tenemos es voltaje inicial. Voltaje inicial es igual a 0, porque como el capacitor está desconectado de la fuente, asumimos que está descargado, por eso el voltaje es 0. En voltaje final, cuando el capacitor termina de cargarse, ya no circula corriente. En este instante, el voltaje de la fuente aparece sobre el capacitor. Por eso el voltaje final es 22 voltios. Ahora vamos a encontrar voltaje con su fórmula para RC, que es voltaje final más voltaje inicial menos voltaje final por Euler elevado a la T sobre tiempo. Aquí tenemos la sustitución, dándonos como resultado que es igual a 22 por 1 Euler elevado a T dividido entre el tiempo. Ahora buscamos corriente. La corriente, la fórmula que es aquí, que es la fuente entre resistencia por Euler a la menos T sobre tiempo. Aquí sustituimos, dándonos como resultado que hice de tiempo es igual a 4.48 miliamperios por Euler a la menos T dividido entre el tiempo. En este ejercicio no hicimos gráfica debido a que el ejercicio no nos pedía en sí la gráfica, pero la gráfica del voltaje del capacitor es una exponencial creciente porque el capacitor inicia descargado y se ve cargando hasta alcanzar el voltaje de la fuente. Por otro lado, la corriente es una exponencial decreciente porque al inicio el capacitor acepta la máxima corriente, pero conforme se carga, la corriente disminuye hasta hacerse prácticamente cero. Mejor dicho, casi igual a las anteriores gráficas. Va creciendo en la primera y después va hasta abajo hasta llegar a cero. Y esto sería todo por los ejercicios. Ahora mi compañero los explicará en Proteus. Esta es la simulación de los circuitos RL y RC. Empezaremos con el circuito RL. Este es un circuito RL porque tiene una resistencia y una bobina. Cuando encerramos el interruptor, la corriente no sube de inmediato. Esto pasa porque la bobina se opone al cambio de corriente. Al inicio, la bobina actúa como si le bloqueara el paso de corriente, por eso la corriente empieza a bajar. Poco a poco la bobina deja de pasar más corriente y esta comienza a aumentar. Mientras la corriente sube, el voltaje de la bobina va disminuyendo. Después de un tiempo la bobina se comporta como un cable normal y la corriente llega a su valor máximo. En resumen, en el circuito RL la corriente sube poco a poco y el voltaje de la bobina baja poco a poco. Y la bobina almacena energía en forma de campo magnético. Entonces vamos con el circuito RC. Este es un circuito RC porque tiene una resistencia y un capacitor. Cuando cerramos el interruptor, el capacitor empieza descargado. Al principio permite que pase mucha corriente porque está vacío. Esa corriente empieza a cargar al capacitor. Mientras se carga el voltaje del capacitor comienza a subir. Por eso conforme el capacitor se llena, deja de pasar menos corriente. Por eso la corriente va disminuyendo. Cuando se carga completamente el voltaje del capacitor es igual al de la fuente. Y el corriente se vuelve cero. En resumen, en el circuito RC, el voltaje sube poco a poco y la corriente baja poco a poco.